Bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera mesa, en la que tenemos la suerte y el gran honor de participar y de compartir este espacio con tres mujeres importantes, con tres mujeres que nos van a ofrecer tres visiones muy diferentes, que van a aportar mucho a la reflexión que hoy estamos haciendo en torno a todo lo que tiene que ver con la virginidad. Esta mesa la hemos titulado Virginidad y Derechos Humanos, violencias asociadas al mandato de la virginidad, aunque en esta mesa también vamos a hablar de libertad, vamos a hablar del derecho y la necesidad de trabajar en el marco de la libertad de elección de las mujeres y cuáles pueden ser esas herramientas que nos pueden acompañar a las mujeres en nuestro crecimiento para ser cada vez más libres a la hora de decidir. Decidamos lo que decidamos con respecto al tema que nos trae hoy aquí, que es el tema de la virginidad, ¿no? Y un poco de la necesidad también del respeto a todas esas maneras de hacer, a todas esas maneras de tomar decisiones y a los procesos que cada una de nosotras vamos llevando a cabo con el tiempo que cada una de nosotras necesitemos, ¿no? Vamos a empezar con Bárbara Tardón Recio. Es doctora en estudios interdisciplinares de género y experta en derechos humanos y violencia sexual. Gracias, Bárbara. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente me gustaría dar las gracias a las compañeras de la UNAV por haberme invitado y por compartir. Me siento una privilegiada de poder compartir este espacio con expertas como mis compañeras anteriores y con dos mujeronas como las que tengo a mi derecha, con lo cual tengo que reconocer que me da hasta cierto reparo. También me da cierto reparo y lo reconozco porque en el público tengo numerosas compañeras y compañeros que trabajan cada día en el marco de las violencias hacia las mujeres que se ejercen hacia los cuerpos de las mujeres. Y hago esta breve introducción principalmente pues porque muchas de las personas que estáis aquí ya me habréis escuchado en otras ocasiones hablar, con lo cual no voy a decir nada interesante, pero espero que el enfoque que yo vaya a plantear pueda aportaros al resto de expertas y expertos que estáis en esta sala un enfoque distinto sobre la temática que estamos trabajando hoy. También, normalmente, en las charlas, en los congresos, en los talleres, en los espacios de militancia a los que asisto y a los que me invitan, siempre hago también una introducción hablando de… Yo voy a hablar desde mi experiencia laboral, como profesional que trabaja en el marco de las violencias hacia las mujeres, específicamente de la violencia sexual y específicamente también de los derechos humanos, también como activista feminista. Soy una feminista, me declaro feminista radical, aunque me gusta entablar un debate importante con las compañeras que son feministas también y a las que también las tengo una autoridad importante. Y, por supuesto, como podréis ver en ese libro que os han dado con la biografía de cada una de nosotras y con toda una experiencia dentro del ámbito académico que no tiene nada que ver con que yo sea académica, no, sino que todo el marco teórico feminista me ha aportado un enfoque muy interesante a la hora de poder trabajar y mejorar el trabajo que cada día hago con compañeras del ámbito y del sector. Bien, teníamos una presentación, un PowerPoint preparado, pero por cuestiones de tiempo y porque envié ayer tarde el PowerPoint, pues no hemos podido traerlo, pero la exposición que yo quería hacer giraba en torno a tres preguntas principales sobre las que me gustaría debatir. En primer lugar, la primera pregunta que yo iba a lanzar es ¿qué relación se puede entablar entre el mandato de la virginidad y los derechos humanos? Esa era la primera pregunta. Tendríamos aquí una diapositiva para que pudierais pues individualmente reflexionar en torno a ella. La segunda pregunta, con la que yo quería seguir mi presentación, era ¿qué implicaciones derivan, por lo tanto, de ese mandato de la virginidad y los derechos humanos? Y quería finalizar con un tema que en la sesión de esta mañana o en las horas anteriores nos ha trabajado, es las obligaciones que adquiere el Estado desde el marco de los derechos humanos para combatir todos estos mandatos de género que vulneran los derechos de las mujeres y que se derivan en múltiples formas de violencia hacia las mujeres y hacia sus cuerpos. Bien, pues comenzando con la primera pregunta en relación a ¿qué relación se puede entablar entre el mandato de la virginidad y los derechos humanos? Bueno, pues yo creo que ya en este punto de la jornada de hoy el resto de compañeras y de expertas han concluido y creo que todas y todos estamos de acuerdo, a lo mejor alguien todavía no está de acuerdo, en que la virginidad es un mandato cultural. A mí me gusta decir que es una falacia,
una falacia, un mandato cultural construido desde una ideología que todos sabemos cuál es, que es la ideología patriarcal, ¿no? La ideología patriarcal que no es otra que aquella que sustenta todo este sistema patriarcal, que no hace otra cosa que condenarnos a sufrir diferentes y múltiples formas de violencia hacia nuestros cuerpos, entre ellas la violencia sexual, que es la especialidad sobre la que yo trabajo. La virginidad, el concepto de virginidad es una construcción cultural, como decíamos, cuya finalidad no es otra, como todas las construcciones culturales elaboradas por la ideología patriarcal, por este patriarcado tan tenaz y tan perverso, que es el control de nuestros cuerpos, el control de la sexualidad, el control de la libertad de las mujeres. En términos de derechos humanos, como muchas y muchos sabéis, el control de la libertad de las mujeres, el control de los cuerpos, se traduciría desde un marco internacional de derechos humanos, que siempre ha estado también en comunicación con el marco teórico feminista, se traduciría en la vulneración de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y ahí entonces iría todo ese chorro de derechos que conocemos también todas muy bien, pues como podría ser el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la salud plena, el derecho a no ser torturada, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que está clarísimo es que la virginidad, el mandato, esta construcción terrorífica, como decimos, de la virginidad, podremos considerar, yo considero que es una forma también simbólica de violencia machista y de violencia ejercida hacia las mujeres. Una forma, digo, violencia simbólica, en los términos en los que hablaría Bourdieu, porque en base a esa violencia simbólica se desarrollan y se producen otras formas de violencia hacia las mujeres, como podría ser, como podemos y como sabemos, como podrían ser las múltiples formas de violencia sexual que se ejercen hacia las mujeres. Todas y todos sabemos que cuando hablamos de violencia sexual nos estamos refiriendo a una forma de violencia hacia las mujeres, una forma extrema, una vulneración extrema de derechos humanos, principalmente basada en el ejercicio de la violencia, de una forma de violencia específica, un acoso, una violación, una agresión sexual, más allá de lo que está tipificado en nuestro Código Penal, en donde hablamos de violencia sexual cuando no existe un consentimiento. Y aquí sí que me parece importante recargar la palabra consentimiento. Hay un debate ahora mismo, como todas sabemos, todas las feministas sabemos, en torno a esa dicotomía entre deseo y consentimiento, y a mí lo que me gusta es rastrear un poquito más en el consentimiento. Yo soy una gran partidaria de vamos a deconstruir el término consentimiento, y podemos hablar del consentimiento. Yo hablo de consentimiento y considero que no hay libertad sexual cuando no existe un consentimiento, es decir, cuando hay una autonomía sexual, cuando no existe una libertad a la hora de elegir. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, ¿qué implicaciones derivan de los mandatos, de todos estos mandatos, esta terrible ideología que nos acecha cada día y que al fin y al cabo es la que alimenta de forma constante y justifica todas las violencias que se ejercen hacia nosotras? Bien, las implicaciones desde el marco de los derechos humanos son importantes, y os voy a explicar, y seguro que muchas, como digo, que veo aquí a numerosas compañeras que trabajan en ellos, son importantes. Son importantes porque desde el momento que aceptamos que se están vulnerando derechos humanos y desde el momento que sabemos que los estados, todos los estados occidentales y de otros países, han firmado una serie de tratados, han ratificado una serie de convenciones y entran dentro de todo ese marco internacional de los derechos humanos, los estados tienen una serie de responsabilidades para combatir todas estas violencias y para combatir también todos estos mandatos que desembocan en estas formas en las diversas formas de violencia hacia las mujeres. No debemos de olvidar también que cuando los Estados firman tratados internacionales de derechos humanos, muchas conocéis la Convención de la CEDAW o el reciente Convenio de Estambul, o las resoluciones que desembocan también de el Comité CEDAW o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todo el sistema internacional de derechos humanos y también el regional, implica una vinculación, implica que son de obligado cumplimiento. El obligado cumplimiento de los Estados de todos los tratados y de todas las convenciones supone una serie de responsabilidades, una responsabilidad jurídica
que trasciende, por supuesto, una mera ratificación de un convenio o de un tratado. Y ahí entonces nos iríamos a la tercera pregunta, que yo creo que para mí es la más importante. ¿Qué obligaciones adquiere? Y digo que es más importante porque quizás es la parte que yo puedo aportar un poquito más después de las otras compañeras. ¿Qué obligaciones adquiere el Estado desde el marco de los derechos humanos para combatir todos estos mandatos de género que vulneran específicamente los derechos humanos de las mujeres y de las niñas? Y aquí tendríamos una diapositiva que para mí es muy significativa y es la diapositiva que se refiere a la norma, al estándar de la debida diligencia. El estándar de la debida diligencia es un estándar consensuado desde el marco internacional de los derechos humanos que establece los 4 grados de obligación que tienen los Estados, entre ellos también el Estado español, a la hora de prevenir las violencias o prevenir todas las formas de vulneraciones de derechos humanos, pero como estamos hablando de violencia hacia las mujeres, de violencias machistas, a la hora de prevenir las violencias, prevenir las vulneraciones de derechos humanos, a la hora de asistir integralmente a todas las víctimas, familiares y supervivientes de cualquier forma de violencia ejercida hacia las mujeres, a la hora de sancionar a los responsables que han cometido esas vulneraciones de derechos humanos, es decir, que han cometido alguna forma de violencia sexual también en base a todos esos mandatos y a toda esa cultura de la violación que justifica de forma constante que se vulneren los derechos humanos de las mujeres y que se ejerzan violencias sexuales hacia nosotras, y por supuesto a la hora de reparar integralmente a todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual. Nuestro Estado, el Estado español y los otros Estados. Yo no voy a hablar en nombre de otros países, porque mi experiencia es en todo caso, como en algunos casos, como cooperante, pero creo que no tengo autoridad suficiente para poder hablar desde la experiencia de otros países que no conozco, como pueden conocer otras compañeras que han venido de otros lugares. Pero lo que sí que está claro es que el Estado español y los Estados que forman dentro del contexto europeo tienen una serie de responsabilidades, como os decía, en base a esos 4 grados de obligación. Y lo que nos estamos encontrando y lo que nos encontramos todas las profesionales que trabajamos en este ámbito de las violencias sexuales es que los grados de responsabilidad del Estado se están incumpliendo de forma constante y permanente. Por eso, los derechos humanos de las mujeres se están vulnerando de forma constante, y de las niñas también, por supuesto, de forma constante y permanente. Y está relacionado con lo que estamos hablando de la virginidad y con los mandatos patriarcales y con el mito y con los mitos, estos terribles mitos que nos atrapan y que a veces nos creemos. Incluso las feministas a veces somos atrapadas también por todos estos mitos patriarcales, específicamente en violencia sexual. Y nos estamos encontrando que, y aquí sí que voy a recordar algunas de las cosas que han dicho las compañeras, que el Estado español a día de hoy no está ejerciendo la debida diligencia, como diríamos los que trabajamos en esto, en el marco de la prevención de las violencias sexuales hacia las mujeres. Se ha hecho muchísimo. Y yo aquí sí que me gusta siempre recordar el largo camino que se ha hecho desde los años 90 hasta hoy para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia machista en el entorno de la pareja o expareja. Pero se han olvidado por completo de otras violencias, como son las violencias sexuales que se ejercen hacia las mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o forzados, como queramos denominarlo. No tenemos políticas públicas a día de hoy para combatir las violencias sexuales en el Estado español, por ejemplo. Y claro, la prevención de las violencias sexuales se tiene que hacer también, como decían el resto de compañeras, a través de una educación afectiva sexual, relacionada, por supuesto, con un marco teórico feminista y de derechos humanos. Y ahí hay un grado de responsabilidad importante por parte de nuestras instituciones, que a día de hoy, como vemos, solamente nos estamos encontrando con iniciativas más que nada individuales de profesoras y profesores, pues que prefieren trabajar la educación afectiva sexual desde las escuelas, pero no existe ninguna política pública que involucre de forma real a las escuelas para trabajar y combatir esas violencias sexuales y todos estos mandatos. A mí me ha llamado la atención también, y aquí quizás podemos entrar en un debate, y lo entiendo, que se haya apostado por un discurso en donde se responsabiliza aquí de ese mandato de la virginidad o de las consecuencias derivadas de ese mandato de la virginidad a las chicas adolescentes y a los chicos, y que no se haya nombrado en ningún caso la responsabilidad de la sociedad
del Estado, de la escuela, de la familia, en esa educación, en esa terrible forma de aprender en qué consiste la libertad sexual, en qué consiste el deseo y en qué consiste el consentimiento. En Estados Unidos, en las escuelas, y no porque sea el paradigma del ejemplo, ni mucho menos, pero para mí sí que son las feministas norteamericanas de los años 70, porque estoy aprendiendo mucho de ellas, sí que son un ejemplo a seguir, como pueden ser las feministas egipcias y como pueden ser otras. Pero en las escuelas, en muchas escuelas de Norteamérica, por supuesto que en los estados ultraderechistas no los vamos a encontrar, se trabaja el concepto del consentimiento desde que son bien chiquititos y chiquititas la chavalería, los niños y las niñas. Como digo, en las escuelas españolas no se trabaja nada relacionado con la educación afectiva sexual. ¿Qué esperamos entonces para poder combatir todos esos mitos? No hay políticas públicas, no hay protocolos. Pero luego, además, nos encontramos con ese segundo grado de responsabilidad, que sería la sanción a los responsables y a los culpables de todas esas violencias sexuales y otras formas de violencias derivadas también y justificadas por estos mandatos. Y nos encontramos con que la sanción a los culpables y a los responsables no se corresponden con lo que debería de corresponderse en base a un marco, por supuesto, de derechos humanos. Nos encontramos con sentencias, como siempre digo, como la sentencia de la manada. Y digo la sentencia de la manada porque no me gusta nombrar la sentencia de la manada, porque la sentencia de la manada, si os vais a la jurisprudencia española en los buscadores, es de las mejores sentencias que pueden haber en el Estado español en relación a la sanción a los culpables. La sentencia de la manada no deja también de condenar a unos violadores, pero nos encontramos como en la mayoría de los casos todos esos mitos de los que estamos hablando se reproducen en todas las instancias judiciales. Hay un sello, se estampa el sello de toda la mitología patriarcal, de la duda patriarcal, en todas las instituciones públicas que lo que tienen que hacer es acompañar a las chicas, a las mujeres, a los niños y a las niñas. Y lo que nos encontramos es con un sistema judicial que reproduce de forma constante toda esta mitología. Por eso nos encontramos, cuando vamos a los juicios, con la pregunta de si usted era virgen o si usted no era virgen. Nos encontramos con la pregunta de si hubo penetración o si no hubo penetración, o que si hubo uso de la fuerza o no hubo uso de la fuerza. Toda esa mitología que construye toda esa cultura de la violación, que no hace otra cosa, como digo desde el comienzo, que alimentar que luego se produzca una violencia directa. Entraríamos en el tercer grado de responsabilidad del Estado español, o de todos los Estados, insisto. La asistencia integral a las víctimas, a las supervivientes, a las familias. Estamos hablando de que, evidentemente, el mandato de la virginidad y otros mandatos patriarcales desembocan en violencias. Pero ¿qué hacemos después cuando se han producido esas violencias? El Estado tiene una serie, como digo, constantemente de responsabilidades. Existen una serie de estándares que deben de ser aplicables en todas las comunidades autónomas y en todas a nivel local, a nivel municipal. Tienen que existir recursos especializados para poder atender a todas las víctimas y supervivientes de todas las formas de violencia sexual. No solamente a las mujeres que han sufrido violencia en el entorno de la pareja o expareja. Y lo que nos encontramos en el caso del Estado español es que muy pocas comunidades autónomas, por ejemplo, disponen de recursos especializados para víctimas de violencia sexual, que es una de las violencias, insisto constantemente, que derivan precisamente de la aceptación de este mandato de la virginidad. Por supuesto, nos encontramos con compañeras profesionales que están constantemente demandando una formación especializada en violencias sexuales y en otras formas de violencia. Por eso, una jornada de estas características yo creo que es un paso adelante positivo para, como decía la maestra Celia Amorós, para nombrar las cosas, para poder politizarlas, para que dejen de ser anécdotas y se conviertan en políticas reales, en una realidad que tenemos que enfrentar también las profesionales. Insisto, no tenemos recursos especializados en el Estado español para poder atender no solamente a las chicas, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas, tampoco a los familiares y a todas esas comunidades del daño, según se establece también en la literatura científica del Derecho Internacional de Derechos Humanos, en todas esas comunidades del daño que también sufren las distintas violencias, las consecuencias, el daño derivado de la violencia sexual o de otras formas de violencia sufridas pues, por su persona más cercana, familiar, amiga, etcétera, etcétera.
Y nos encontraríamos entonces con el cuarto grado de obligación del Estado, el gran olvidado en el caso del Estado español, que sin embargo en América Latina, al menos en la normativa latinoamericana, tengo que decir que es un ejemplo a seguir y del que deberíamos además aprender. Es la famosa reparación integral a las víctimas. Las víctimas, todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y de todas estas formas de violencias ejercidas sobre las mujeres, las violencias, como decíamos, machistas, tienen el derecho a que se restituyan los derechos vulnerados. Tienen también el derecho a una indemnización. Tienen también el derecho a que se las asista, como decíamos, integralmente. Tienen el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición. Desgraciadamente, todavía a día de hoy, la reparación, ese grado de obligación, se ha olvidado en toda la norma elaborada desde la Ley Orgánica 1/2004 y el desarrollo normativo desde entonces hasta hoy. El Estatuto de la Víctima no habla de reparación integral a las víctimas, la Ley Orgánica 1/2004 no habla de reparación integral a las víctimas y, desgraciadamente, el Pacto de Estado solamente se refiere en una sola de las medidas en relación a la reparación integral, solamente en cuanto a la indemnización. La reparación, como muchas y muchos sabéis, para muchas víctimas desde nuestra subjetividad, también desde cómo sufrimos el daño y las secuelas que tenemos, simplemente en algunas ocasiones es solamente la verdad, es aceptar una verdad y un perdón público por parte de las instituciones. Muchas conocéis también el caso de Ángela González Carreño y yo me permito la licencia de hablar de una de las cosas que Ángela contaba a otras compañeras, es como ya me da igual la indemnización económica. Yo lo único que quiero es que se reconozca que el Estado ha vulnerado mis derechos y los de mi hija, que por cierto fue asesinada por el padre maltratador. Pues exactamente lo mismo sucede con todas las otras formas de violencias que derivan de todos estos, constantemente, es como el bucle de la frase que digo, de todos estos terribles y tenaces mandatos patriarcales. Nada más, para terminar, tenía una diapositiva y me llama la atención porque debemos de tener como a nuestras diosas del Olimpo y una de ellas es Audre Lorde. Entonces yo también tenía Audre Lorde puesta en mi diapositiva para finalizar y para concluir y entonces me parecía muy interesante y creo que este espacio, este ministerio simboliza muchas cosas también, simboliza un cambio importante. No sé si esto antes hubiéramos podido hacer hace unos añitos, hace menos unos meses, una conferencia de estas características, pero lo que está clarísimo es que tenemos que romper el silencio, tenemos que hablar, como decía, tenemos que nombrar para politizar. Y Audre Lorde, como muchas sabéis, tiene una frase que además las que estamos en las redes sociales, pues como que luego la retuiteamos, la tuiteamos, la volvemos a retuitear, que es la de el silencio nunca te protegerá. Está clarísimo que, ella dice, silence will never protect you. Está clarísimo que o rompemos el silencio y pasamos de lo teórico a lo práctico y creamos políticas públicas desde un marco de derechos humanos y desde un enfoque feminista, o el mandato de la virginidad seguirá presente en nuestra ideología y, por supuesto, con esas graves consecuencias que implican para los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a pasar, luego al final podremos tener una ronda de preguntas para todas. Vamos a pasar ahora a Soumaya Namane. Ella, bueno, es doctora en Sociología, es profesora de la Universidad Hassan II en Casablanca, en Marruecos. Y bueno, pues tenemos el honor de contar con su presencia. Podemos aprovechar mucho de pues sus conocimientos, sus estudios, sus investigaciones. Y bueno, pues os dejamos con ella. Merci, Ángeles. Muchas gracias, Ángeles. Yo estoy realmente encantada de estar entre ustedes hoy, sobre todo en esta conferencia de UNAF, que hace un trabajo estupendo. Felicito a todo el equipo. Quiero felicitar también a la coordinadora y a mi amigo Subila Butalen de Granada, que le dio mi contacto y gracias a la cual estoy aquí. Antes, me gustaría decir que he traído algunos de mis libros, si hay francófonos entre nosotros.
he traído un libro que he escrito con el médico y antropólogo Jesús Seguí, y a veces es mi marido cuando es amable. Se llama Los embarazos de la vergüenza. Es que habla sobre las madres solteras en Marruecos, que es un fenómeno realmente inquietante. También he traído Recueil les Chroniques, una colección de crónicas de mujeres víctimas, no solo hombres, sino también mujeres. Nosotros, las mujeres, ustedes, los hombres, que habla de la evolución de la mujer antes del matrimonio, la preparación del matrimonio y la vida conyugal. Otro libro, La mujer en Marruecos, de ayer a hoy, la evolución de las prácticas y de la mentalidad de las mujeres. Y como los hombres siempre me reprochan que no me intereso a ello, por ellos, pues tengo también un libro que se llama Ustedes, los hombres. Así que si alguno de ustedes está interesado, por favor, poneros en contacto conmigo. Así que le voy a hablar sobre la evolución de la sociedad antes de la independencia, es decir, antes del 56. Las mujeres estaban encerradas en su casa y entonces se casaban cuando eran adolescentes y tenían que ser sobre todo muy buenas amas de casa y sobre todo tener hijos. Ese era el valor de una mujer. El hombre estaba fuera del hogar y era él el que se encargaba de traer el dinero para alimentar y mantener a la mujer. Y así que el ámbito profesional era solo masculino. Después de 1956, bueno, podemos hablar, no se puede hablar realmente de una evolución en la sociedad marroquí, porque hay realmente realmente un trastocamiento, es decir, nosotros hemos hecho en 50 años lo que en Occidente se ha hecho en un siglo y medio, es decir, ha creado paradojas entre la modernidad, la tradición, la cultura, etcétera, y por eso quería decir, cuidado con juzgar. Es decir, nosotros trabajamos con la virginidad, y voy a decir algo que a lo mejor no es agradable. Es decir, la sociedad de Marruecos está recorriendo este camino que la sociedad occidental ya ha hecho, así que es normal. Hay que darle tiempo al tiempo, incluso si nosotros, las feministas, tenemos siempre mucha prisa. Entonces, ha habido mutaciones sociales en el caso cuando las mujeres han salido de su casa para trabajar, para estudiar. Marruecos es una sociedad muy rural. En los años 60 pues había un 70% en el ambiente rural. Ahora mismo son el 40% y vienen sobre todo de una sociedad muy conservadora y tienen, por supuesto, están influenciadas por las cadenas satélite. Entonces hay una influencia nueva de estas cadenas satélite, de películas, ya sean turcos, americanos, coreanos, mexicanos, donde el amor realmente se sublima y se presenta una relación de una mujer libre y liberada. Es decir, cuidado, en una sociedad donde siempre te dicen, cuidado, tienes que ser virgen y mantener la virginidad hasta el matrimonio. Entonces, cada vez adquiere más valor. Es decir, hoy las madres prefieren tener hijas a hijos porque son más responsables, porque son buenas trabajadoras. Entonces, las mujeres, las chicas, controlan mejor su cuerpo. En los años 60, cada mujer tenía una media de 7 hijos. Hoy, cada mujer tiene una media de 2,2 hijos. Así que realmente hay un control del cuerpo. Y el problema de una sociedad como la nuestra y de cualquier sociedad árabe, que tenemos una población muy joven en contrapartida con la población española, porque el 75% está por debajo de los 40 años y el 45% tiene menos de 25 años. Entonces, con esta población tendremos que hablar de esta potencia sexual y realmente de la búsqueda del amor y de la sexualidad. Ahora bien, el problema que se plantea es que antes las chicas se casaban en la pubertad para canalizar precisamente sus impulsos sexuales. Así estábamos seguros de que una vez que se despertara ese deseo estaba bien controlado. Ahora mismo la edad media de matrimonio para las chicas es de 27 y 31 para los chicos. Es decir, y sí,
todavía pedirle a una chica que sea virgen a los 37 años es difícil. Así que ahora mismo la mitad de los divorcios son solicitados por las mujeres. Antes no lo solicitaban y se enfrentaban a esta violencia conyugal precisamente porque no se podían divorciar. Así que las mujeres evolucionan mucho más rápido que los hombres, es decir, y por supuesto esto genera muchos conflictos porque ya no sabemos cómo comportarnos, los hombres no saben cómo comportarse con las mujeres marroquíes. Marruecos ha ratificado todos los convenios internacionales de derechos humanos, pero la mentalidad está todavía mucho por detrás, es decir, hace falta mucho trabajo para que la mentalidad cambie, no se puede cambiar de la noche a la mañana, se necesita una adaptación. Las mujeres hoy son excelentes, ocupan todos los puestos, así que por supuesto tienen mucho valor en Marruecos, pero en su educación el valor primordial es su virginidad, cuando para un hombre soltero es la virilidad, la hombría, es decir, el honor de las familias está unido a la membrana de la virginidad. Entonces se ejerce muchísima presión sobre estas mujeres de forma que se mantengan vírgenes hasta el matrimonio, porque si no, el honor de la familia se ensucia. Entonces, ¿qué ocurre? Que las madres supervisan a los hijos y le piden a sus hijos que controlen a sus hijas. Así que, es decir, las propias mujeres utilizan herramientas del patriarcado para ejercer esta presión sobre las mujeres en nombre del honor, y le van a encargar a sus hijos que controlen precisamente a las hijas y ejerzan violencia, etcétera. Hay que decir que la sexualidad se ejerce cada vez más pronto, 27 años de media, y se ejerce antes del matrimonio. Y entonces esto es un problema terrible para las mujeres, porque no saben comportarse como los hombres. Para los hombres marroquíes siempre le dicen: tienes que tener mucha hombría y adquirir mucha experiencia sexual antes de matrimonio. ¿Y con quién van a ejercer esa sexualidad? Entonces, protegen a sus hermanas, pero la ejercen su sexualidad con las hermanas de otros. Esto es paradójico, es una contradicción. Entonces, cuando las mujeres el amor está muy idealizado, las mujeres sueñan con tener relaciones sentimentales extraordinarias, con mucho erotismo, con mucho romanticismo, pero ya saben que en el momento que se casen, estos hombres le van a decir que se case, que te quiero, pero a la hora de casarse van a elegir una mujer de buena familia, incluso van a pedirle a su madre que le busque una chica de buena familia y por supuesto virgen. Y entonces, ¿cómo se comportan las chicas? Acceden a las relaciones, otras a lo mejor aceptan prácticas de sodomía. Entonces, los hombres marroquíes le dicen a las mujeres: sí, yo te quiero tener una relación platónica, y para consolidar este amor tenemos que tener relaciones y conocernos sexualmente. Y una vez que la chica accede, en ese momento, como ya se ha dicho antes, pues ya va a ser percibida como una chica facilona, una puta, y entonces nadie va a querer casarse con ella, a pesar de que cada vez más los hombres aceptan casarse con mujeres que no son vírgenes. Entonces, lo que se dice siempre, y que es somos musulmanes, muy bien. En el Islam, como en cualquier religión monoteísta, cristianismo, judaísmo, las relaciones antes del matrimonio están prohibidas, pero es decir, esta prohibición religiosa se aplica sobre las mujeres, pero para los hombres lo que se aplica es la tradición. Por ejemplo, un estudiante me decía: sí, yo estoy un poco preocupada porque las chicas marroquíes se han convertido en prostitutas porque todas hacen el amor antes del matrimonio. Y yo he dicho: sí, y bueno, es que hay que ser virgen también. Y entonces él me dice escandalizado:
pensado yo, pero yo soy un hombre. Y yo le digo, sí, pero es lo que dice la religión. Entonces, a los hombres se les alienta a mantener este tipo de relaciones, incluso por sus propias madres. Es decir, está idealizada esa virginidad en muchos países árabes y los árabo-musulmanes. Entonces, la primera razón es precisamente porque por mi madre. ¿Por qué eliges una mujer virgen? Por mi madre. Porque cuidado, la madre siempre le dice, cuidado, no te cases con cualquiera, tiene que ser virgen, etcétera. Y la segunda razón es porque quiero ver cómo es, porque tiene que ser fantástico desvirgar a una chica. Entonces, ¿no? A veces, tú sabes que a veces es doloroso. No. Es decir, ellos tienen idealizada este momento de la defloración, de desflorar a una chica. Es decir, todo se alienta en la educación, en los medios, es decir, tenemos entre todas estas partes afectadas de destruir esta idealización en este concepto de desvirgar a la chica. Entonces, este anclaje que tenemos con la virginidad, se ha dicho que la educación sexual se ha convertido en un tabú en los países árabes porque hacemos una fusión entre educación sexual y libertad sexual. Y entonces hay que explicar las palabras. Cuando decimos educación, comprendemos libertad. Entonces, no, la libertad sexual es un ámbito y la educación sexual es otro. Y estos son conceptos que hay que explicar, sobre todo a las madres, porque son ellas realmente las que transmiten estos valores. Entonces, hoy, las mujeres vírgenes... Las mujeres, no vírgenes no tienen valor para el matrimonio y percibimos que el celibato de los hombres, por ejemplo, en Marruecos, pues lo viven muy bien. Es decir, cuando yo he planteado esta pregunta a los hombres de cómo viven ese celibato, sí, genial, su soltería, pues tienen muchísimas parejas, lo viven muy bien. Es decir, y luego por el contrario, las mujeres solteras viven muy mal esta soltería. Yo ya lo he dicho, hay cada vez más mujeres, no hay estadísticas. Oficialmente ninguna va a decir abiertamente si tengo relaciones sexuales, pero aunque no existen estadísticas, pero se saben que son muchas y saben que si ya no son vírgenes, pues se van a ver apartadas. Entonces se van a hacer una reconstrucción. Entonces en Marruecos cuesta 200 euros, mientras que aquí cuesta 3.000 euros. Incluso podéis hacer publicidad para ir a reconstruirlo, se puede hacer incluso publicidad para ir a reconstruirlo allí. Es decir, hay otros productos, 40 euros, y funcionan. Es decir, hay pequeñas bolsitas en las que hay sangre, es decir, ¿y cómo funciona? Pues entonces este saquito de sangre se introduce, entonces la penetración se realizará fácilmente y entonces el marido va a tener la sangre, que es lo que él quiere. Entonces, estas reconstrucciones, sobre las reconstrucciones, hace 15 años yo trabajé con una comunidad magrebí en el exterior, en Francia, en Holanda, trabajaba con mi marido y recibimos a una delegación de 5 miembros, lo recibimos en Marruecos, que tenían un aire muy serio y que tenían una consulta que hacernos para saber si en Holanda se podía continuar haciendo la reconstrucción del himen. Y entonces estuvimos 4 horas debatiendo y acabamos diciendo que era mejor hacerlo hace 15 años, porque una persona que no era virgen podía estar excluida, marginada, y su vida estaba realmente perdida. Era inmoral, hipócrita. Entonces, lo digo, realmente me siento mal cuando digo que hay que hacerlo, pero realmente afecta a muchísimas chicas y que puede ayudarlas a no encontrarse realmente apartadas y marginadas. Entonces, en cuanto a la noche de bodas, nos hemos dado cuenta que Marruecos, por ejemplo, es muy violenta siempre, porque en ese momento hay
se produce esta defloración, es decir, la futura casada hay que ir a buscar un certificado de virginidad. Y entonces tienen que saber que estos certificados son muy habituales en Marruecos, sobre todo en los barrios más populares, se hacen unos 15, 20, a partir del mes de junio, julio-agosto, que es donde hay más matrimonios. Entonces, en este caso, la chica es obligada a ir al médico con miembros de la familia política y de su propia familia, y eso sí que es una violencia realmente lo que se produce allí, es decir, te abren los mulos y a veces incluso la suegra o la cuñada solicita ver y nuestra propia familia acepta. Entonces, esto realmente es una violación a una mujer a la que se le apartan las piernas y se solicita ver el himen. Realmente es una violación, para mí por lo menos. Entonces, en esta cultura nos enseña que un hombre tiene que hacerlo rápido, porque a veces lo están esperando y tiene que probar su hombría. A veces espera a toda la familia afuera, porque mientras más rápido la desvirgue, pues más rápido prueba que es un hombre viril. Entonces, ¿qué se le aconseja? Pues hacerlo de la forma más violenta posible, porque si se hace con cariño, con cuidado, pues entonces no se hará, no habrá suficiente sangre. Entonces, no es raro en este caso que algunos casados, recién casadas, sobre todo en los medios rurales, pues tengan que asistir a urgencias porque han sido penetradas con muchísima fuerza. Es decir, tiene que haber un paño con sangre y se pasea y se muestra por todo el barrio. Entonces, ¿qué pasa si no se mancha de sangre? Se queda en casa y incluso muchas familias, incluso en la habitación. Es decir, es vergonzoso realmente exponer el paño si no hay sangre. Entonces, lo que es sorprendente y sobre todo descorazonador es que los médicos no denuncian cuando llega una mujer que ha sufrido violencia, que viene con desgarros, no lo denuncian. No hay ninguna ley que obliga a los médicos a denunciar estos casos porque está en el ámbito de la familia, en el ámbito doméstico. Entonces, a nosotros nos toca hacer este trabajo. Con mi marido le estamos haciendo un libro sobre la violación conyugal y para que se penalice. Entonces, nosotros trabajamos para que no se expida más este tipo de este certificado. Es decir, en este caso, ellos no tienen obligación de seguir el secreto profesional, le pueden expedir el certificado a la madre, a la suegra. Es decir, hay mucha confusión entre la religión y la tradición. Y entonces, esto no se trata del Islam, es realmente algo tradicional. Y tenemos muchos apoyos, por supuesto, el hadith, es decir, las suras del profeta que dicen: ninguno de vosotros no se arroje sobre su mujer de forma brutal, ni caricias, ni se acuesta al lado de ella, para que él pueda satisfacer su deseo gracias a ella, y una vez que ella ha satisfecho su deseo gracias a él. Entonces, si nos referimos al Islam propiamente dicho, no estaríamos hablando de esta violencia. Entonces, no existen los crímenes de honor en Marruecos, pero por ejemplo, en 2016 una joven en Marrakech, después de su matrimonio, una vez que ya la llevaron a su habitación nupcial, se tiró de un quinto piso. Sí, pero es inadmisible que en este Marruecos modernos podamos llegar a este tipo de situaciones. Otro caso, por ejemplo, trabajamos también, hemos creado la Sociedad Marroquí de Sexología hace unos 20 años, y entonces hablamos un poco de sexología, y entonces uno de los daños de esta obsesión de la educación para las chicas: cuidado, tienes que protegerte, tienes que cerrar bien
en las piernas y te pueden matar, te vamos a matar si lo haces. Esto provoca que haya muchísimas casadas que no consiguen desflorarse. Es decir, una estudiante la semana pasada vino a verme, es decir, vino su hermana, es decir, una mujer con estudios de 4 años universitarios no consigue hacerlo con su marido. Entonces, hay muchísimas mujeres casadas que no consiguen llegar y que tienen muchísimo dolor. Son dolores psicológicos, es decir, hay algo afectado dentro de nuestra cabeza en relación con la vagina. Son mujeres, sobre todo que cuando van a ver sexólogos con prácticas mecánicas, finalmente consiguen concluirlo y superar este vaginismo. Otros casos, por ejemplo, que muchísimas mujeres en todo el mundo, los americanos han llevado a cabo muchos estudios sobre el orgasmo femenino y podemos ver que al menos solamente el 40% de las mujeres llega al orgasmo, pero en Marruecos muchísimas mujeres no llegan porque, como ya he dicho antes, la sexualidad es algo cerebral. Entonces, cuando les enseñamos que es algo vergonzoso, que la sexualidad es algo vergonzoso, pues todo se bloquea y es muy difícil poner en práctica la sexualidad con su marido. Sí, se ha dicho también que hay que romper ese silencio. Efectivamente, sobre todo yo me he dado cuenta que, al contrario de lo que dice el Islam, el Corán, es decir, en el Corán hay una igualdad entre el deseo y el placer, entre el orgasmo compartido entre el hombre y la mujer, es decir, en las recomendaciones del profeta. Pero de hecho, en la cultura nos dicen que Dios ha creado el hombre con una superpotencia sexual, pero no a la mujer. Entonces ese es el discurso, incluso es un discurso que nos dice que el hombre no puede olvidar su sexualidad, la tiene que desarrollar, así que tiene que deshacerse de su esperma porque si no le provoca granos, problemas en el pelo, etcétera. Así que en cuanto a la mujer, por ejemplo, Dios nos la ha provisto de deseo sexual y cuando la mujer reivindica su placer, su parte de placer, se la clasifica de viciosa, de indigna, etc. Entonces, hasta hace poco, muchas generaciones no tenían derecho al placer. Algo que es nuevo hoy, por ejemplo, es que esta mayoría de la población joven, que es femenina, reclama su derecho al placer y esto es algo muy prometedor para Marruecos, porque reclaman su derecho al placer, reclaman orgasmos al hombre cuando está en una situación sexual con los hombres. Y ahora hay cosas, es decir, este silencio que tenemos que romper. Claro, las mujeres, y esto es lo que yo digo a mis estudiantes, cuando abrimos estos debates, cuidado, vos decís que los hombres desean a las mujeres, pero nunca decís que las mujeres desean a los hombres. Sí, Dios ha dicho efectivamente que nos ha creado con una función sexual. Y las mujeres nunca han dicho que tienen deseo, que desean a los hombres. Y si ya se rompe ese silencio, si las madres no dicen a sus hijos, a las hijas, tienes que mantenerte casta porque si no te van a tachar de viciosa. Entonces debemos, y al hombre se le dice lo contrario, tienes que tener mucha actividad sexual. Es decir, se pudiera decir a esas madres que nosotras también tenemos deseo y creo que llegaríamos a esta igualdad o por lo menos el reconocimiento del deseo que no tenemos hoy, porque cuando una mujer se casa con 30, 35 años,
se le pide que se mantenga casta hasta esa edad. Entonces, si ella elige por sí misma ser virgen, lo respeto. Eso es una elección personal. No se puede hacer juicios de valor, es su derecho pleno. Pero lo que yo denuncio son todos los abusos, las agresiones y la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el nombre de este Islam, que no tiene nada que ver con esta violencia, y el nombre es una cultura que hay que deconstruir completamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maya. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez viene en representación y es la presidenta y la fundadora, ¿no? Rosalía también, de la Asociación Mujeres Gitanas Alboreá. Además, Rosalía es una mujer referente, ¿no? Lideresa de los cambios y de las luchas de los derechos de las mujeres. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a UNAD por darme esta oportunidad tan importante en estos momentos, ¿vale? Yo voy a hablar despacio porque me gusta que me entendáis bien, porque es importante que las mujeres gitanas alcemos la voz en este sitio. Es que no te oyen, Rosalía, Espera, ¿no? espera. ¿No me oís? A ver, ¿así? Sí, vale. En primer lugar, agradecer a UNAD haberme invitado aquí, porque es muy importante para mí, no solamente para mí, sino para muchas mujeres que están aquí. Hay unas cuantas gitanas aquí y a mí me ha dado mucha alegría que las has invitado, y eso, pues para mí, es muy grande, porque he luchado siempre porque las mujeres gitanas estén ahí presentes. Yo recuerdo cuando empecemos en Santander en la década de los 70. Creamos una asociación de hombres y mujeres y fueron los hombres y me eligieron a mí como presidenta. Y dije, qué raro es esto, que me elijan a mí de presidenta siendo una mujer. Y les di las gracias y me puse de presidenta. Y yo pensaba entre mí que si yo soy presidenta ahora, voy a luchar, voy a crear espacio para las demás mujeres. Porque si ven que una mujer entra, pueden entrar más. Pero después descubrí otra cosa. Y es que era en el tiempo de la dictadura casi, eran unos tiempos muy difíciles en aquellos tiempos, y tenían un miedo tremendo de ser presidentes ellos, pero mucho miedo. Y entonces me pusieron a mí de presidenta, que tenía unos 18 años por ahí. Y le dije, qué bien, iba a todos los sitios, iba a los ayuntamientos, a los plenos, y gritaba y decía, mira que esto los gitanos tienen que estar presentes y tal. Bueno, tremendo. En el 81, pues ya se hizo la asociación y yo seguí sin darme cuenta que ellos me habían elegido por el miedo que tenían, ¿vale? Y entonces seguí, y en el 81 hubo el golpe de Estado. Y en el golpe de Estado, en un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Santander, había un listado para fusilar. Y ahí estaba yo. ¿Vale? Y ahí es cuando entendí que los hombres me habían puesto ahí porque tenían miedo, ¿vale? Y entonces dije, bueno, yo tenía una niña pequeñita y le dije a mi madre que me la cuidara, porque iba por las calles a ganarme la vida como podía y me podía pasar algo. Todo era mentira, yo ya lo sabía. Y entonces, pues, dejé mi casa y me marché a otra casa que teníamos en un campo y me quedé sola. Digo, no sea que vengan y me maten a mí, y como somos gitanos, maten a los que quedan. Y era mi madre y mi hija. Y yo me marché, ¿vale? Y me marché de allí. Y estuve toda la noche sola viendo la televisión en un sitio, porque había una señora que era presidenta de una asociación de consumidores, y tenía a su marido que era concejal del ayuntamiento. Y fue la que me avisó.
Y dijo, oye, Rosa, que estás tú allí, escóndete donde puedas. Digo, pues sí, en un campo que había afuera, y ya teníamos una casa ahí que era más que nada para meter los perros, ¿vale? Y bueno, pues me quedé allí, me cogí una televisión pequeñita y me fui allí. Y estuve mirando a ver cómo iba desarrollándose el tema. Y yo decíamos, bueno, pues la verdad que cuando se abren los ojos ya no los puedes volver a cerrar, jamás en la vida. Y dije, yo tiro para adelante, si me muero, pues mira, habrán personas que digan, esta persona ha muerto por defender algo. Y podrá ser, pues las mujeres se pueden animar en eso, para que estén ahí. Y bueno, pues no prosperó. Y al no prosperar, bueno, yo me fortalecí que no te puedes ni imaginar, porque ya como me di cuenta que los hombres me eligieron a mí por eso, yo, bueno, tremendo. Vino Juan de Dios, que entonces en aquellos tiempos era Juan de Dios, un gitano que era diputado, y empezó pues a trabajar con nosotros. Dijo, venga, venir al Congreso. Y yo recuerdo que cuando entré en el Congreso lloré y dije, qué pena que no he visto estas cosas tan grandes. Y salí llorando porque me emocioné, ¿vale? ¿Eso qué quiero decir? Que cuando una mujer es ignorante, no tiene las herramientas adecuadas para poder avanzar. Porque en aquellos tiempos había leyes contra nosotros. Desde 1499 hasta 1978 ha habido leyes contra nosotros. Nos han hecho vivir a las afueras de los pueblos, porque había una ley dentro del Código de la Guardia Civil, en el artículo 4, 5 y 6 de ese código, ¿vale? Donde decían que los gitanos no podían estar más de 24 horas en un pueblo. Y eso se suponía no tener acceso a la educación, ni a la sanidad, ni al trabajo, ni tan siquiera a la convivencia. ¿Vale? Es que cuando yo hablo esto quiero que veáis por qué estamos en esta situación. Ya sé que quizás no sea una parte de lo que estáis hablando, pero tengo que decirlo porque si no, no entenderíais por qué estamos en esta situación. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Pues las familias nos uníamos todas. Y como estábamos unidas y viviendo en las afueras de los pueblos, pues no pensábamos en quitarnos esa cultura, porque en aquellos tiempos era una herramienta para nosotros, que nos tenieran todos juntos allí y que nos casábamos con los primos porque no teníamos ocasión de conocer a otros más desconocidos porque estaban en otros sitios y no llegaban, porque no les permitían venir, ni viajar en los trenes, ni nada de eso. Pero eso hace nada. ¿Vale? Entonces, con todo esto, cuando yo me salvé, me hice como una piedra de tan fuerte. Dije, yo aquí no me importa que me pase lo que me pase. Yo tengo que hablar y tengo que decir, y tenemos que ser visibles ante toda la sociedad y ante todos los sitios, porque ahora sí que podemos hablar, porque hay democracia. Había Juan de Dios Ramírez Heredia, que era diputado, y eso era para nosotros algo grandioso, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar y trabajamos con él. Fuimos en el 86, que fue la adhesión de España a Europa. Fuimos a Europa y también vimos aquello y bueno, era tremendo. Era algo que era imposible, nos daba una fuerza enorme ver aquello y poder entrar, que no nos echaran y que había un gitano ahí representando. Era algo para nosotros que era tremendo, un cambio total. ¿Vale? Entonces, yo trabajé allí, empecé a trabajar en que los gitanos tuvieran viviendas, sobre todo una vivienda digna, porque entonces ya había una ley que en la Constitución española del 78, todos teníamos derecho a una vivienda digna, ¿vale? Entonces, ahí para meter a los niños y a las niñas a las escuelas, para que vieran lo que yo estaba viendo, porque estábamos viviendo en un sitio pequeño, y nuestra visión era pequeña, y no podíamos hablar lo que vamos a hablar ahora, y escuchar lo que estamos escuchando ahora. Era imposible. Entonces empecemos a trabajar en esa dirección, en que los niños tenían que ir a las escuelas y las niñas,
y las niñas, ¿vale? Porque después de tener la asociación me di cuenta de muchas cosas, porque también estuve con el movimiento ciudadano de aquellos tiempos y aprendí, yo creo que más que las universidades, de lo que aprendí de ellos, ¿vale? Entonces yo ya tenía una fuerza y entonces yo lo que quería que se crearan asociaciones, pero eran antes de las autonomías. Y lo que hicimos Juan de Dios y yo era crear asociaciones en todas las capitales grandes, para que los gitanos se crearan las asociaciones y empezaran a unirse, a defender nuestros derechos, porque es verdad que teníamos derechos, pero en la mente de mucha gente esos derechos no se cumplían, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era ser visibles, que no dijeran que éramos ladrones, o que éramos asesinos, o lo que qué sé yo, lo que pensaban, pero teníamos que darnos a conocer en aquellos tiempos, porque íbamos de otra manera, queríamos participar en el desarrollo que hacían los demás, ¿vale? Pero después, en el 86, en el 95, empezamos a crear asociaciones gitanas, de mujeres gitanas, que eso era un avance tremendo, porque nos reuníamos todas y pensábamos y cada una aportaba lo que quería y se enriquecía la asociación, porque todas participábamos en ello. Decía, yo quiero esto, yo quiero formarme, venga, adelante. Y luchábamos por la formación, porque mirad lo que os digo, sin formación no tenemos herramientas. ¿Vale? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos con excelencia, no saber leer y escribir. Estamos en unos tiempos que necesitamos las herramientas de estos tiempos, porque tenemos que identificar los tiempos en que estamos y desarrollar lo que es para esos tiempos. En estos tiempos que estáis vosotras, estáis haciendo un desarrollo que nosotros nos quedamos con la boca abierta de ese desarrollo y decimos, ¿cómo podemos dar ese salto tan fuerte y tan importante? Porque no estamos en los mismos tiempos, creedme, no estamos en los mismos tiempos que estáis vosotras, pero sí que cuando os oímos empezamos a trabajar con las herramientas que tenéis vosotros. Y empezamos a trabajar y estamos alcanzando muchas cosas. Las mujeres ya están pidiendo que no se quieren casar tan jóvenes. Y estamos viendo por qué nos casábamos tan jóvenes. Y es que en aquellos tiempos la esperanza de vida de los gitanos era muy corta. El que duraba los 50 años era muy mayor, ¿vale? Entonces nos casábamos a los 15 años, a los 14, ¿vale? Pero es que ahora han cambiado los tiempos. Tenemos que identificar los tiempos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mentalizando a las mujeres, porque sabemos que si las mujeres se forman y entran en la batalla, conseguimos lo que queramos. Conseguimos los que queramos. Ya las dueñas seremos nosotros. Y diremos a ellos, mirad, formaros. Formaros. Se lo vamos a decir, formaros, que no estáis formados, formaros, que por ser hombre no lo tenéis todo. Y eso se lo estamos diciendo. Mira, no queremos casarnos a los 15 ni a los 16 años, queremos formarnos, porque queremos hacer otras cosas de no estar debajo de lo que digáis vosotros, porque nosotros ahora tenemos conocimiento y sabemos que queremos otras cosas. Y lo vuestro, pues no lo vamos a hacer. Vamos a luchar por las cosas que queremos hacer nosotras. ¿Por qué? Porque nos beneficia a nosotras y nos benefician a nuestras hijas. Y cuando las mujeres nos formamos, el pueblo se desarrolla, porque agilizamos los procesos, porque somos las primeras educadoras de nuestros hijos. Y si estamos trasladando nuestra cultura a nuestros hijos, también tenemos el deber. Y tenemos que hacerlo de transmitir los cambios. Las mujeres ya no queremos casarnos a ese, ni tampoco nos obliguen a casarnos con la boda tradicional, ¿vale? Hay personas, porque los derechos se tienen que adaptar a las personas, ¿me entiendes? Cada uno, no todas somos iguales, ¿eh? Pues hay gitanas que dicen, yo quiero casarme como antes. Pues bueno, búscate tu tiempo y tendrás tiempo para cambiar. Pero hay otras que dicen, yo no quiero casarme de esa manera y quiero romper.
con esta situación. Y eso es lo que estamos haciendo las mujeres gitanas. Estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque liderar nos gusta como a ellos. Y vamos a liderar, y vamos a estar allí, y vamos a meter... Mira, hemos hecho una asociación en Valencia que ha sido tremenda de mujeres gitanas, porque había mucha juventud, y estábamos diciendo, liderad, pero no podéis liderar si no tenéis las herramientas, formaros, prepararos, iros a las mejores escuelas, y no faltéis a las escuelas, porque si no, no vais a desarrollaros y vais a estar debajo de lo que digan ellos. ¿Te gusta? No. Pues empieza a estudiar y empieza a trabajar. ¿Te gusta Mira, si ves el mundo, yo he ido pues, a muchos países, y la mente que yo tenía pues se ha roto y se ha puesto otra mente mucho más abierta, y mucho más como recurso para el pueblo gitano. ¿Vale? Pues eso es lo que queremos hacer con las mujeres. Cogemos un autobús, pagamos entre todas lo que sea y nos vamos a recorrer los países y escuchar a otras mujeres, porque vosotros también lo habéis hecho. ¿Cuándo habéis tenido conocimiento? Cuando habéis aportado también lo que están haciendo en otros lados. Pues nosotros no que se lo digamos, ellas tienen que verlo. Y mira, ya no vamos a consentir más que estemos invisibles. Porque verdaderamente necesitamos primero coger las herramientas que habéis cogido vosotras, para poder luchar, porque nadie va a la guerra sin herramientas, ¿vale? Entonces, si vamos a la guerra, vamos a tener que coger las herramientas. Para este tema, yo lo hablo así porque soy muy clara y ya hablo como en mi lenguaje, ¿vale? Tenemos que coger las herramientas nosotros. ¿Por qué? Porque queremos el mal para ellos. No queremos el mal para ellos. Queremos que nos desarrollemos. Hay un escritor persa que dice que todas las cosas que están en continuo movimiento, si no crecen, se degradan. Por eso nosotros, las mujeres gitanas, hacemos la gran reflexión. ¿Vale? Reflexionamos qué es lo que corresponde a estos tiempos, porque identificamos los tiempos. ¿Qué tiempos son estos? ¿Qué desarrollo le va a este tiempo? ¿Qué herramientas tenemos para que este desarrollo en este tiempo se pueda desarrollar? Buscamos todo eso y entonces ya vamos pegando saltos en los tiempos. ¿Vale? Os vamos a alcanzar, seguro, que os vamos a alcanzar de todas, porque si no somos nosotros, serán nuestras hijas, porque nuestras hijas ya están formadas, ya van a las escuelas y van a las universidades y quieren ir a las universidades. No queremos, mira, estamos a falta de que no podemos trabajar. Porque sabéis que a las mujeres gitanas, cuando vamos a buscar trabajo, por ser gitanas, aunque tengamos estudio, no nos cogen. Hay que mentalizar a las empresas para que se impliquen también en este desarrollo. Lo necesitamos. Una mujer no está empoderada si no trabaja y no tiene economía. ¿Cómo va a empoderarse? Tiene que tener conocimiento y tiene que tener herramientas para poderse desarrollar. Porque si yo no me quiero casar, yo me separé de mi marido porque dije, ¿me vas a mandar? No, ojalá. Y le dejé. No me dejó él, yo le dejé a él, ¿vale? Es que es así. ¿No me interesas? No. Yo era muy joven cuando fueron mis padres y me casaron, pero después vi que no iba conmigo. Le dije, pues me marcho, tú vete por un lado y yo me voy por el otro. Y tenía una niña y me la cogí y me la llevé. Y él se quedó la otra niña, pero cuando fue mayor me vino de mí. Cuando tuvo un poco de uso de razón, dijo, no, yo me voy de mi madre. Y se vino. Yo sabía que era así, aunque yo vigilaba cómo estaba la niña y cómo la cuidaban y todo esto, ¿vale? Pero yo me marché y hasta ahora no he querido casarme porque tuve una mala experiencia. Y he cogido lo que yo quiero, pues quiero ser libre y no quiero casarme. Pero las demás que se quieran casar, que se casen. Que las mujeres gitanas somos muy diversas también.
Pero sobre todo lo que queremos hacer es crear un camino diverso entre todas las mujeres y caminar en él, caminar en él para poder conseguir la libertad, para poder conseguir todo lo que está propuesto para que las mujeres se desarrollen. Eso es lo que tenemos que hacer todas, aprender unas de otras. Si es verdad que tenemos otra cultura, es verdad, la respetamos, pero hay que cambiarlas, hay que adaptarlas a los tiempos, ¿vale? Porque yo antes, cuando era pequeña, pues me iba con unas sandalias de colorines porque me gustaba. Pero ahora ya no me las pongo, hago el ridículo si me pongo esas zapatillas, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues adaptarme a los tiempos que tenemos. Pero mirad, lo más importante, de verdad, en este momento es la educación y la formación, de verdad, porque nos da herramientas para todo, para todo. Estamos muy lejanas de vosotros, pero muy lejanas, de verdad. Porque la cultura, lo que hace la sociedad con nosotros, ¿vale? Que pues, ser gitana es como estar en la cola de la cola, ¿vale? Pero porque no nos han dado oportunidad de hablar. Mira, ahora nos ha dado esta oportunidad de hablar y de verdad que me siento contenta y alegre de poder contar esto a vosotros para que tengáis conocimiento por qué estamos en esta situación. Mira, yo siempre digo una cosita que, bueno, pues igual es a través de la reflexión. Si no conoces el pasado, no entenderás el presente. Y si no entiendes el presente, ¿cómo vamos a crear futuro? Tenemos que empezar desde el principio y tener conocimiento de lo que ha pasado. Y entonces entenderemos por qué estamos en esta situación. Y si estamos en esta situación, queremos cambiar el futuro. Pero no lo podemos cambiar nosotras solas. Tenemos que ir con vosotros, porque vosotros sí que tenéis las herramientas, ¿vale? Vamos a hacer un camino todas juntas. No vayáis vosotros por un lado y nosotros por otro, porque seamos diferentes o porque no hayamos alcanzado lo que vosotros habéis alcanzado. Vamos juntas y aprendemos unas de otras, de verdad. Esto es lo más importante para nosotros. Por eso le doy las gracias otra vez a UNAD. Porque estos foros nos hacen hablar, nos hacen entender, nos hacen que nosotros podamos hablar con libertad, porque con la libertad que tenéis vosotros, mirad a ver si nosotros no podemos hablar con libertad, que la tenemos un poco restringida, ¿vale? Por lo tanto, de verdad, que es una cosa muy importante, de verdad, lo digo con el corazón. Si quiero leo las cosas y las leo de otra manera, pum, 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 pero es que no tiene sentimiento, ¿vale? No tiene sentimiento, yo lo quiero decir con el sentimiento. Yo quiero, mira, ahora mismo, lo que pienso yo es, de verdad, que las niñas no se casen a esas edades tan cortas, que las niñas prosperen, que tengan su conocimiento, que tengan su espacio, que sean visibles, que lideren, que no estén debajo de nadie, que lideren, ¿vale? Y eso lo podemos hablar aquí con libertad. Yo lo hablo en el pueblo gitano y voy a la cárcel, porque me dicen que estoy matando una cultura, y no es así, porque la cultura tiene que evolucionar a los tiempos. Y ya no sé qué más contaros. Vale. Muchas gracias, Rosalía, por darnos la oportunidad de compartir contigo toda tu energía. Tenemos unos minutos, unos 15 minutos para hacer preguntas. Yo os pediría que, bueno, este tema nos remueve muchas cosas y muchas reflexiones, pero pediría, por favor, que aprovechemos a las compañeras que tenemos aquí sentadas para hacerles preguntas concretas y quizás, pues en otro momento, compartamos espacios de reflexión, ¿vale? Pero para aprovechar los minutos que nos quedan. Vale. Por favor, Bárbara, ¿el test de virginidad es oficialmente por ley prohibido o no? Y para Sumaya, por favor, otra pregunta para Sumaya. ¿Me contesta? Sí, otra pregunta para Sumaya. Es verdad, je suis d'accord avec vous que
la vie sexuelle et la liberté. Estoy de acuerdo que la vida sexual de las mujeres en Marruecos y en el Magreb ha evolucionado mucho, pero me gustaría saber si en Marruecos todavía se obliga a la mujer violada a casarse con el violador, con la persona que la ha violado. Muchas gracias. Cualquier práctica que vulnere derechos humanos de las mujeres está prohibida. Eso no significa que esté dentro de nuestro Código Penal, pero cualquier práctica desde el marco de derechos humanos sí que es una práctica considerada por Naciones Unidas y los distintos organismos internacionales de derechos humanos como una práctica discriminatoria, y toda la discriminación, todo lo que implica una discriminación hacia las mujeres es una práctica que tiene que estar prohibida, porque además tiene otra serie de consecuencias también. Sí, yo quería preguntar... Voilà. Oui, merci Nadia. Sí, muchas gracias. Había este artículo que daba la oportunidad de darle la oportunidad al hombre que violaba a una niña, sí, a una hija, a una chica, si entraba en prisión o casarse con ella. Entonces hubo una chica que se fue secuestrada y después pues se suicidó después de que sus padres la obligaran a casarse, y entonces hubo una movilización de la sociedad civil y se derogó esta ley. Entonces yo hablé con su madre, entonces dice que no es el hecho de que haya la ley, el hecho de que la ley no esté, que eso va a hacer cambiar la mentalidad. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué has permitido que tu hija se case con su violador? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Y él me ha dicho, ella ya no era virgen, era un deshonor, la única forma de poder casarse un día que era que se casara con su violador. Es decir, hay por un lado las leyes y por otro lado la mentalidad que pueden bloquear el avance de las leyes, pero hoy es imposible. Es decir, al violador se le dan todas estas opciones de las que he hablado. Vale, bueno, yo quería preguntar tal vez un poco a todas, a lo mejor más en concreto a Bárbara, porque antes se ha hablado un poco de lo que era el sujeto político, que es la mujer, pero claro, como ha dicho Rosalía, no todas las mujeres tienen las mismas circunstancias y no todas las mujeres tenemos las mismas vivencias ni estamos atravesadas por las mismas cosas. Y hay algo que yo creo que se ha mencionado muy brevemente, pero que me da la sensación de que está todo el rato presente ahí, y que os quería preguntar qué relación creéis que puede tener con el tema de la virginidad, que es la heteronorma, ¿no? Porque digamos que al final... las mujeres lesbianas y bisexuales, la violencia sexual que pueden recibir a partir del tema del coitocentrismo relacionado con la virginidad es diferente, ¿no? Porque para empezar se supone que una mujer lesbiana que no ha estado con un hombre no pierde nunca la virginidad, con lo cual la violencia sexual que va a recibir va a ser de otra manera, ¿no? A lo mejor más a modo de castigo puede ser. Con las personas bisexuales igual es un poco diferente, más complicado. Y luego, por otro lado, a la hora pues en la parte de los hombres, ¿no? Es decir, que dentro de toda la mística de la virginidad y del querer desvirgar a una mujer, está implícita la heteronorma, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa como que se ha mencionado de forma específica una sola vez, creo, en todo el rato que llevamos aquí, pero que está implícita y muchas veces no se hace explícita, ¿no? Y de hecho muchas veces como que se cuestiona la relación que tiene el feminismo con los movimientos LGTBI, y yo creo que es más de la que nos pensamos, ¿no? Entonces, bueno, quería lanzar un poco esa cuestión al aire, ¿qué relación explícita creéis que puede tener, o si esto tiene sentido? No sé. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una relación evidente y quizás no lo hemos nombrado porque a veces no sabes cómo abarcar todos los temas. También es cierto, yo soy de las feministas que también creo que el sujeto político del feminismo son las mujeres, aunque entiendo que otras compañeras quieren abrir el debate y estoy abierta al debate, O sea, y evidentemente la virginidad y el mandato de la virginidad está relacionado con esa heteronorma en donde entendemos la virginidad desde una perspectiva coitocéntrica, falocéntrica, y sí que creo que eso no desautoriza tampoco la relación entre todo un marco teórico de los colectivos LGTBI y el cuestionamiento de estas prácticas. Tampoco creo que
No sé si me explico, o sea, no creo que tenga que suponer esto una batalla entre posicionamientos políticos, marcos políticos feministas, y estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y se pasa por alto cuando hacemos ese análisis del mandato de la virginidad, y no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea que... A mí me gustaría aportar como reflexión a lo que tú estabas comentando, porque tú has mencionado a las mujeres, las lesbianas, luego has mencionado bisexual. Aquí tiene mucho que ver lo que sí que estamos hablando hoy referente al mandato de género, en el que cuando una mujer es lesbiana ni se habla de virginidad ni se habla de nada, es una mujer invisibilizada, pero en la homosexualidad masculina el tema de la virginidad es muy importante y está muy presente, y existe un mandato también importante cultural sobre perder, no perder, cómo, de qué manera, ¿no? Y también hay violencias asociadas a esa virginidad. Es un tema heterocentrista, patriarcal, clarísimamente. Hola, buenos días. Quería preguntar primero a Bárbara en el tema de la violencia institucional, que no se contempla, por ejemplo, como en el Convenio de Estambul, la inclusión de la violencia sexual dentro de la violencia de género. Y el Convenio de Estambul sí contempla. Que sí lo contempla el Convenio de Estambul, pero no nuestra Ley 1/2004. En el contexto de las jóvenes que son víctimas muchas veces de violencia de género, que implica violencia sexual en muchos casos, estaba interesada en saber si hay algún tipo de recurso específico o están totalmente desprotegidas. Sé que en la Comunidad de Madrid existe el CIMASCAN, pero que no contempla más que a mujeres que no hayan sufrido violencia de género y que sean mayores de edad. Bueno, yo creo que planteas dos cosas. Una cosa es la violencia institucional y otra cosa es la asistencia o no de recursos. Yo creo que la violencia institucional es el maltrato que ejercen las instituciones de forma constante hacia las mujeres. No está contemplado en nuestra norma. En Castilla-La Mancha la acaban de aplicar por primera vez, en la norma específica de Castilla-La Mancha de violencia de género, lo cual es un avance impresionante, y en América Latina sí que hablan de eso. Y hablar de violencia institucional implica también adquirir una serie de responsabilidades como instituciones públicas. En cuanto al tema de los recursos que existen, no disponemos de recursos. En el caso de la Comunidad de Madrid hay una organización que es Luz Casanova, que sí que trabaja con chavales y chavalas adolescentes, pero bueno, no dejan de ser medidas que dependen al fin y al cabo de subvenciones. No son integrales a las políticas públicas. Y en otras comunidades autónomas que yo conozco, el panorama, al fin y al cabo en Madrid tenemos, bueno, pues el CIMASCAN. Yo soy bastante crítica con el enfoque del CIMASCAN, en algunos casos, aunque el equipo es estupendo. Acaba de desaparecer una de las organizaciones feministas de referencia, la atención a víctimas supervivientes de violencia sexual, también aquí en nuestro municipio, desgraciadamente. Es decir, que todo esto sigue siendo residual, aunque ahora llevemos 2 años hablando de violencia sexual, como decían las sufragistas, de los hechos, deeds no words, hechos no palabras, palabras no hechos, es que sí, es que no se está cumpliendo. Y en otras comunidades autónomas es que directamente no existen. En Galicia no existe ningún recurso, en La Rioja no existe ningún recurso, en Andalucía existen más recursos, en Cataluña existen más recursos, pero además son recursos que olvidan también las realidades de las mujeres rurales, de las chavalas que viven en entornos más rurales y que están situados en las principales ciudades de provincia. Entonces, yo lo siento por ser tan negativa, pero quiero que se entienda que la negatividad de mis palabras tiene que ver con un enfoque también activista y de incidencia política, que lo que busque también es que las instituciones públicas se pongan las pilas para cumplir todos esos estándares. No puede ser que las chavalas no tengan un recurso al que dirigirse, ni un teléfono al que llamar cuando son violadas por sus padres, por sus hermanos, por sus parejas, por sus profesores, etcétera, etcétera. No, en un Estado democrático y un Estado de Derecho no podemos permitir que las chicas se enfrenten a ese infierno, a esa desolación absoluta a la hora de ser asistidas. Hola, buenos días. Bueno, felicitar a la UNAF. Soy Sonia Lamas, presidenta de Enclave Feminista y además de ser profesional de Clínica Dator. No quiero discrepar ni generar polémica. Sí que es cierto que el panorama es un poquito bastante desolador en cuanto a la atención a mujeres. He formado parte del equipo de CABAS desde hace bastantes años, el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales.
que aunque Cabas ha desaparecido, la atención a las mujeres sigue estando, lo digo para no crear alarmismo, y se ha integrado en FAMUBI, que es la federación, y seguimos teniendo el mismo correo y teléfono de contacto. Lo digo porque, aunque no es magnífico, pero bueno, no queremos generar que ahora mismo las mujeres están perdidas. Y si bien es cierto que las administraciones públicas, no solo el Estado, todas las administraciones públicas gobernadas por cualquier signo político, tienen que hacer políticas públicas. Y las asociaciones, las organizaciones feministas, no podemos vivir al albur de las subvenciones, porque eso al final nos retrotrae, como hemos visto, pues cuando gobierna la derecha, el feminismo importa poco y no se dota a las organizaciones. Yo creo que las organizaciones feministas tienen que seguir formando parte de las políticas públicas, ya serán las administraciones las que vean cuál es la forma de hacer ese engranaje, ¿no? Pero las organizaciones feministas llevamos muchos años trabajando por dignificar la violencia sexual como un área en el que hay que seguir haciendo prevención, educación, aunque la base, y muchas de las expertas que han estado hoy hablando, que habéis estado hablando, la base es la educación. Es fundamental para que no se provoque esa violencia sexual ni en el entorno de la familia o las familias, que sabemos que es donde el entorno del agresor, o sea, el agresor pertenece en un 90% al entorno de las mujeres abusadas, agredidas o violadas, como prefiramos decirlo, pero que aunque el panorama es desolador, el movimiento feminista nunca se ha olvidado de nombrar la violencia sexual como una de las manifestaciones de la violencia de género. Gracias. ¿Puedo contestar por alusiones? Sí. Yo estoy de acuerdo con parte del discurso de la compañera Sonia, estoy totalmente de acuerdo. Mi tesis doctoral es sobre el abandono del movimiento feminista en los últimos 40 años de la violencia sexual. Eso no quita que haya organizaciones que sean pioneras y que hayan acompañado siempre a las mujeres. Si nos vamos a toda la literatura científica y académica que hay en la Universidad Española, no tenemos referentes más que Ana de Miguel, algunos artículos que escribe y otras profesionales estupendas. No tenemos literatura. Lo único con lo que yo me he encontrado haciendo mi tesis doctoral es precisamente con lo que tú decías, con información de organizaciones, de algunas organizaciones que han tenido que sobrevivir en base a esas subvenciones. Y el movimiento político feminista sí que creo que se ha abandonado, que sí que ha abandonado la violencia sexual. Eso no quita que haya feministas, que para mí son referentes, que no la hayan abandonado. El sujeto político por excelencia de los últimos años han sido las víctimas supervivientes de violencia de género en el entorno de la pareja o expareja. E incluso en el entorno de la pareja o expareja, la violencia sexual también ha aparecido completamente invisibilizada. Y como prueba de ello es una de las cosas que he aprendido elaborando mi tesis doctoral y asistiendo y acompañando a las víctimas, es que he hecho una evaluación de las políticas públicas, desde las primeras políticas públicas que se hicieron en este Estado, en 1998 hasta hoy, sobre las acciones y medidas que se han tomado en violencia sexual. Y son completamente residuales. Creo que eso es un ejemplo y una muestra del abandono que sí que ha existido por parte de una parte del movimiento político feminista en cuanto a la violencia sexual. Eso no quita que haya compañeras que nunca han dejado de luchar por visibilizar la violencia sexual, y eso yo lo tengo clarísimo, como las compañeras de Cabas y de toda la federación de asociaciones, que creo que son las únicas que han liderado esas medidas. Esta es mi experiencia y en base a mi investigación. Y luego ya podríamos, si quieres, contrastar datos, etcétera, etcétera. Yo puedo hablar desde la investigación que he realizado. El día 22 de noviembre lanzamos un informe en Amnistía Internacional precisamente sobre la responsabilidad del Estado español en la violencia sexual y hacemos también una evaluación sobre este abandono, desgraciadamente. A lo mejor tenemos tiempo para una pregunta más y... Si no, pues damos paso a la clausura. Muchísimas gracias a todas. Damos paso a la clausura. Hay una pregunta así de última. Que déjalo. Sí. Yo solo quería darle las gracias a Rosalía Vázquez, que me ha encantado. No voy a decir que me ha parecido la mejor porque eso no se puede decir. Pero... Sí, dilo. Y nosotras somos matronas, trabajamos con mujeres gitanas, muchas de ellas, y bueno, pues creo que sí que tiene que ver la charla del mito de la virginidad con el hecho de que con 13 y 14 años tengan hijos, precisamente para asegurarse de que son vírgenes cuando empiezan esa relación. Me parece muy importante y bueno, pues muchísimas gracias por la energía que nos has transmitido a todas.